Imagina que has sobrevivido al infierno. Has superado el hambre, la tortura y el asesinato en masa industrializado. La guerra ha terminado, las puertas de los campos de concentración están abiertas. Eres libre. Pero, ¿qué viene ahora? ¿A dónde vas cuando tu hogar no es más que un amargo recuerdo y el mundo parece darte la espalda? Esta es precisamente la historia de cientos de miles de supervivientes judíos del Holocausto en el año 1945. La liberación no fue el final de su sufrimiento, sino el comienzo de una nueva y agotadora lucha, la lucha por un futuro. Tras la liberación, se estima que entre 250.000 y 300.000 supervivientes judíos vagaban por las ruinas de Europa. Oficialmente se les llamó personas desplazadas, o, en su forma abreviada, DEPES, un término frío y burocrático para personas que lo habían perdido todo. No tenían hogar, ni familia, y a menudo eran los únicos supervivientes de familias enteras. Muchos estaban físicamente destrozados, consumidos por años de trabajos forzados y hambre. Pero las heridas invisibles eran a menudo aún más profundas. La carga psicológica, el trauma de lo vivido, era inimaginable. La alegría de la liberación dio paso rápidamente a un vacío paralizante. El mundo celebraba la paz, pero para ellos era como si hubieran aterrizado en un planeta extraño, en el que su antiguo mundo había sido borrado para siempre. Para la mayoría de los supervivientes judíos, era impensable regresar a sus países de origen, volver a Polonia, Hungría o Lituania, a las ciudades y pueblos donde sus vecinos los habían traicionado, robado sus propiedades y entregado a sus familias. La idea era absurda y peligrosa. El antisemitismo no había desaparecido con el fin del régimen nazi. Al contrario, seguía ardiendo en muchos lugares. Un terrible ejemplo es el pogromo de Kielce, en Polonia, en julio de 1946, en el que más de 40 supervivientes del Holocausto fueron asesinados por una turba. El mensaje era claro: ya no sois bienvenidos aquí. El hogar se había convertido en una trampa. Europa, el continente en el que sus antepasados habían vivido durante siglos, se sentía como un enorme cementerio. Así que quedaron varados en campamentos para personas desplazadas, establecidos por los aliados en Alemania, Austria e Italia, a menudo en antiguos cuarteles o incluso en campos de concentración liberados como Bergen-Belsen. La vida allí era un estado de limbo. Por un lado, por fin había seguridad y atención médica gracias a organizaciones como la UNRWA y el American Jewish Joint Distribution Committee. Por otro, reinaban el hacinamiento, la escasez y una desmoralizante falta de perspectivas. La gente esperaba noticias de familiares desaparecidos, visados para Estados Unidos, Canadá o Australia. Pero las puertas del mundo permanecían cerradas para la mayoría. Las listas de espera eran largas, las cuotas de inmigración bajas. Así, los campamentos de DPs se convirtieron en un gueto después del gueto, un lugar de espera donde el tiempo parecía haberse detenido. Los aliados estaban abrumados por la enorme cantidad de DPs. El general Patton se refirió inicialmente a los supervivientes judíos con desdén y mostró poca comprensión por su situación particular. A menudo eran alojados junto con DPs no judíos, entre los que se encontraban antiguos colaboracionistas de los nazis. Solo después del impactante informe Harrison, que denunciaba las catastróficas condiciones de los campamentos, la política de los estadounidenses comenzó a cambiar lentamente. Se crearon campamentos judíos separados en los que era posible un cierto grado de autonomía. Pero el problema fundamental persistía. ¿A dónde debía ir esta gente? La comunidad internacional dudaba. La conferencia de Evian de 1938, en la que casi todos los países se negaron a acoger a refugiados judíos, proyectaba su larga sombra también sobre la posguerra. El mundo observaba, pero apenas actuaba. Sí, vacía. En este vacío de espera y desesperanza, una vieja idea despertó con una fuerza nueva e insospechada: el sionismo. La idea de un Estado judío propio en Palestina, la patria histórica del pueblo judío, no era nueva. Pero después del Holocausto, adquirió una urgencia existencial. Activistas y enviados de Palestina,
como los miembros de la Brigada Judía del Ejército Británico llegaron a los campamentos de DPS. No solo trajeron ayuda material, sino, sobre todo, una visión. Hablaron de un lugar donde los judíos nunca más serían víctimas, donde podrían tomar las riendas de su propio destino. Fundaron escuelas donde se enseñaba hebreo, organizaron eventos culturales y crearon una atmósfera de un nuevo comienzo. El lema Am Israel Chai, el pueblo de Israel vive, se convirtió en una consigna poderosa. El sionismo ofrecía una respuesta a la pregunta ¿a dónde? A Eretz Israel, a la tierra de Israel, In Gior. Sin embargo, el camino hasta allí fue cualquier cosa menos fácil. Palestina estaba bajo mandato británico, y los británicos restringían drásticamente la inmigración judía para no enfadar a la población árabe. Como respuesta, la resistencia judía, la Haganá, organizó la Aliyah Bet, la inmigración ilegal. Miles de supervivientes emprendieron un peligroso viaje. En barcos abarrotados y no aptos para navegar, intentaron cruzar el Mediterráneo para romper el bloqueo británico. El más famoso de estos barcos fue el Exodus 1947. A bordo iban más de 4.500 supervivientes del Holocausto, que fueron interceptados por la Royal Navy y devueltos brutalmente a Alemania. Las imágenes del Exodus dieron la vuelta al mundo y se convirtieron en un símbolo de la angustia de los supervivientes y la intransigencia de los británicos. La presión sobre la comunidad internacional creció inmensamente. La experiencia del Exodus y la situación insostenible en los campamentos de DPS dejaron claro que solo una solución radical podía resolver la cuestión judía de Europa. El Holocausto había demostrado de la manera más cruel imaginable que los judíos, sin un Estado propio, sin un ejército propio y sin un gobierno propio, estaban desprotegidos. El Estado judío ya no era solo un viejo sueño, era una necesidad, una garantía de supervivencia. Era la respuesta directa a las cámaras de gas de Auschwitz y a las fosas comunes de Treblinka. El 29 de noviembre de 1947, las Naciones Unidas finalmente votaron a favor del Plan de Partición de Palestina, que preveía la creación de un Estado judío y otro árabe. Para la gente de los campamentos de DPS, este fue el momento que habían esperado durante años. Por fin había una luz al final del túnel, la perspectiva de una vida con dignidad y autodeterminación. La fundación del Estado de Israel, en mayo de 1948, fue para ellos la confirmación definitiva de que Hitler no había ganado. Espero que este viaje a una época que a menudo se olvida, la época posterior a la liberación, les haya hecho reflexionar. Si les ha gustado este vídeo y quieren saber más sobre los capítulos complejos y a menudo ignorados de la historia, dejen un me gusta y suscríbanse a nuestro canal. Sigan siendo curiosos.